¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente, donde vamos a estar el día de hoy pues platicando de un libro muy interesante, un libro que nos va a ayudar a encontrar, yo creo, respuestas en relación a cómo trabaja nuestra mente, a cómo es que generalmente estamos en esta dinámica muchas veces del sacrificio, en el sufrimiento, en todas estas cuestiones que nos impiden muchas veces realmente el poder encontrar sobre todo la paz. Y bueno, pues esto incluiría quizás la felicidad, el amor, depende de cómo lo vayamos interpretando también un poquito. Entonces, pues vamos a hablar de este libro. Es un libro bastante interesante y bueno, pues ya vamos a dar solamente unos pequeños segundos para que las personas se vayan conectando, para todas las personas puedan estar escuchando esta información. También, como siempre, pues te invito a compartir esta transmisión si conoces a alguien que le pueda interesar esta información. Como te decía, vamos a estar hablando de un libro que se llama El Poder de la Hora y bueno, pues nos ayuda precisamente a vivir lo que es el presente, algo que a veces pues pareciese que todo el mundo lo está haciendo, pero quizás no somos realmente conscientes de cómo nuestra mente nos saca del presente y nos va llevando por el camino del sufrimiento, estar atrapados en el pasado o demasiado preocupados por el futuro. Entonces, de eso habla este libro y eso es lo que les quiero comentar, un pequeño resumen de qué es lo que pueden encontrar en este libro para que si gustas leerlo, si te gusta la lectura, si buscas lectura que te ayude a esto del autoconocimiento, la gestión de las emociones, conocerte mejor a ti mismo, la espiritualidad, todo esto en su conjunto, pues bueno, este puede ser un libro para ti, o si conoces a alguna persona que crees que puede interesarle leer un libro así, pues bueno, pues te invito a que le compartas esta transmisión, que lo etiquetes en los comentarios, para que pueda llegar a esta transmisión y pueda escuchar esto que vamos a compartir ya en unos segundos. Estamos ya ahorita por comenzar. Solamente vamos a dar unos segundos más para que las personas comiencen a conectarse, mientras vamos a ir compartiendo esta transmisión y vamos a empezar a hablar de este libro, que pues, es uno de los libros que he terminado de leer más recientemente. Ya tenía tiempo por ahí que lo tenía en mi lista de pendientes y realmente es un libro que me ha gustado bastante, que yo creo que es un libro pues bastante sencillo de leer, que no es muy rebuscado, que es bastante sencillo comprender los conceptos que nos quiere transmitir su autor. Y bueno, pues yo creo que es un libro que se lee bastante fácil. Y bueno, pues por eso quiero hablarles de este libro el día de hoy. Vamos a comenzar y como les decía, pues vamos a hablar de este libro que se llama El Poder de la Hora, y ya lo pueden ver en pantalla. Y este libro es del autor Eckhart Tolle. Y bueno, pues este autor, Eckhart Tolle, es considerado como el autor espiritual más popular en Estados Unidos y él es el autor de este libro que se llama El Poder de la Hora. Este libro, como te decía, pues se podría denominar como un libro de autoconocimiento que sirve como una guía hacia la realización espiritual y es un libro que está escrito de una manera bastante sencilla a través de un formato de preguntas y respuestas. Esto es bastante interesante porque durante todo el libro es como si las personas que lo han estado consultando estuvieran haciendo ciertas preguntas y él va respondiendo con toda su experiencia lo que son quizás las preguntas más comunes que le han hecho. Entonces se vuelve un libro bastante sencillo de leer, pero también es una lectura bastante profunda por todos sus conceptos. Es un libro que ha sido traducido a 33 idiomas y es considerado un libro de cabecera para médicos, terapeutas y también profesionales que están dedicados a la sanación espiritual y emocional. Entonces, antes de continuar, si aún no me conoces, mi nombre es Aaron Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros. Y bueno, pues te doy la bienvenida a esta transmisión de Despertar Consciente, donde te comparto libros para el despertar de la conciencia, donde también hablamos de películas o documentales que están orientados en esto también, del despertar de la conciencia y algunas reflexiones personales que a veces te comparto en estas transmisiones. Y hoy estamos hablando
de este libro, El poder de la hora, que bueno, es un libro donde su autor pues nos habla de su experiencia. Él pasó por un largo periodo de depresión, mediante el cual llegó a sufrir una transformación interna. Esto fue aproximadamente a los 29 años. Y bueno, a partir de aquí comienza, como él lo denomina, un intenso viaje interior del que salió fortalecido y con el cual consiguió tomar las riendas de su vida. Entonces, toda esa experiencia pues la ha puesto, la ha plasmado en este libro y bueno, nos ayuda a ir encontrando cosas muy interesantes. Como el nombre del mismo libro lo dice, se trata de que nos conectemos al presente y que comprendamos que todo el poder o todo lo que podamos llegar a necesitar en la vida, lo podemos encontrar cuando no estamos viviendo como realmente quisiéramos vivir, es porque no estamos viviendo en el presente. Y eso es lo que trata de explicarnos, que nosotros podamos comprender de una manera fácil ese concepto que a veces pareciese como que no tiene sentido, porque pareciese como que todos realmente ya estamos viviendo el presente y no nos damos cuenta de cómo es el mecanismo o cómo trabaja nuestra mente y de qué manera tan fácil nos puede sacar del presente. Entonces, de alguna manera lo que este libro también nos trata de compartir es que todos llegamos a tener pues la ilusión de mejorar nuestra vida, todos tenemos esta ilusión de vivir felices, de realizarnos, pero pues sencillamente no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la idea, no tenemos idea y tampoco somos conscientes de que todas las herramientas para conseguir todo lo que deseamos en nuestra vida ya están dentro de nosotros y lo que pasa es que es nuestra educación lo que muchas veces nos orienta a pensar de una forma que es totalmente contraria, pensar que lo que necesitamos está en el exterior y por lo tanto también aquello que nos lo impide lo creemos que está en el exterior, perdón. Esta es la manera en que generalmente nos enseñan a pensar, es que el exterior es quien nos tiene que dar las herramientas y es también el exterior quien nos puede limitar. Y este libro lo que te quiere enseñar es que todas las herramientas que necesitas ya las tienes dentro de ti, ya están en tu interior y tienes que comprender cómo es que puedes tener acceso a todo esto y para eso necesitas conocerte a ti mismo. Entonces, este libro nos enseña precisamente a eso, a vivir el aquí y el ahora, porque pues solamente es en el momento presente en el que nosotros podemos alcanzar un estado de iluminación y vivir libres de sufrimientos, libres de ansiedad, libres de neurosis. El estado de iluminación no es algo especial como a veces se llega a pensar, algo que solamente es para algunas personas, personas que quizás eh, son especiales en algún sentido, pues esto no es así, simplemente lo que nos dice aquí el autor es que el estado de iluminación es un estado de conexión con el ser, es decir, cuando te conectas realmente contigo mismo, con tu esencia, con tu espíritu, con tu alma, con quien realmente eres, es cuando realmente te conoces a ti mismo y comprendes cómo funciona sobre todo tu mente. Entonces, para lograr este estado de iluminación, pues lo que tenemos es que comprender que todo lo que nos han enseñado, pues muchas veces va precisamente en la dirección contraria, que nuestros problemas no son las demás personas, ni tampoco es el mundo exterior, sino que nuestro problema realmente es nuestra mente. Esto no quiere decir que tengamos un problema mental, que estemos locos o algo así, que muchas veces, sobre todo antes, se tenía una tendencia, una mayor tendencia a esta idea, a este prejuicio de cuando te decían es que todo está en la mente, pensábamos que, entonces yo estoy inventándome las cosas o estoy loco, cosas así. Y no, esto no es así, realmente lo que se refiere es que no conocemos la manera en que funciona nuestra mente, cómo es que nuestros pensamientos nos llevan a vivir las situaciones que estamos viviendo. De eso se trata, conocerse uno mismo y saber que nosotros somos los que creamos nuestro dolor con esta corriente que es pues constante de pensamientos, porque generalmente siempre estamos pensando también sobre el pasado y preocupándonos
por el futuro, y el mayor obstáculo precisamente para llegar a este estado de iluminación, pues es precisamente nuestra mente. Entonces, por eso tenemos que conocernos más a nosotros mismos y comprender que siempre que estamos en un estado emocional bajo, ya sea que estemos en depresión, en ira, en cólera, o sea, siempre que estamos en un estado emocional que se puede considerar negativo, es porque estamos viviendo en el miedo o estamos viviendo en el dolor. A eso se referiría este libro, Convivir o Crear Nuestro Dolor, que nosotros estamos creando todos esos estados y tiene que ver con nuestra mente. Obviamente, hay ciertas circunstancias que nos están activando esos estados emocionales. No se trata de negar lo que está sucediendo, que es otra de las interpretaciones que a veces hacemos. De repente, al escuchar este tipo de conceptos, se llega a expresar eso, ¿no? Entonces tengo que hacer como que no pasa nada, tengo que permitir que los demás hagan y deshagan y yo no puedo hacer nada. No, no se trata de esto. Se trata de ser conscientes de que nosotros interpretamos las cosas que están sucediendo. No quiere decir que no están sucediendo, sino que le estamos dando una interpretación o un matiz, y en base a eso nosotros tomamos ciertas decisiones, pero esas decisiones muchas veces no son las mejores, porque realmente estamos reaccionando porque nos enseñaron a pensar de una determinada manera, y las situaciones a veces no las llegamos a ver realmente como son, las estamos viendo como nos han enseñado a verlas simplemente, y eso nos impide el poder tomar sobre todo decisiones diferentes. El punto siempre va a ser cómo te sientes. Si tú te sientes bien con tu vida, si eres realmente feliz, si estás en paz, pues bueno, no tendría ningún sentido hacer algo diferente en tu vida. Pero si realmente no te sientes bien, si hay cosas que no te gustan, si hay cosas que no realmente te están alterando en tu estado emocional, pues bueno, la clave está en que puedes ver las cosas de una forma diferente, y en base a eso, con base en eso podrás tomar decisiones diferentes. Entonces, ese sería realmente el sentido, y esto pues es lo que nos está tratando de enseñar este libro, El Poder de la Hora. Entonces, es como les decía, importante comprender de qué manera usamos nuestra mente, porque la forma en que la estamos usando, por lo general, el 80 o 90% de nuestros pensamientos son totalmente repetitivos, son inútiles y tienen pues una naturaleza disfuncional, porque tienden a la negatividad, y gran parte de todos nuestros pensamientos pueden llegar a ser perjudiciales porque son repetitivos. Generalmente estamos teniendo siempre el mismo tipo de pensamientos, por lo tanto estamos teniendo el mismo tipo de decisiones, y prácticamente todo el tiempo pues todos estamos escuchando una vocecita en nuestra cabeza que es nuestro diálogo interno, y todos esos pensamientos pues son relevantes para la situación que estamos experimentando en cada momento. Entonces, nuestra mente siempre va a estar interpretando, pero esta interpretación siempre va a estar de acuerdo con el pasado, todo aquello que nos está sucediendo en este instante, sobre todo aquello que tiene un impacto emocional, pues nuestra mente automáticamente va al pasado. Es como ir a algún archivo para buscar una situación similar para poder darnos una respuesta. Entonces, generalmente nuestras respuestas tienen que ver con el pasado. Entonces, por eso es que muchas veces simplemente reaccionamos en automático, porque nosotros ya tenemos mucha información dentro de nosotros de nuestras experiencias personales, de las experiencias de nuestros padres, de todo eso que vimos en nuestro entorno cuando íbamos creciendo, y también pues de esa información que nos han heredado por medio de la educación, lo que nos han dicho de cómo deben de ser las cosas, cómo tienen que ser, cómo tienes que pensar, cómo tienes que comportarte, cómo debe de funcionar el mundo, cómo no debe de funcionar. Toda esa información te va dando una forma de reaccionar, pero muchas veces creemos que eso es todo lo que existe y que no hay maneras diferentes de ver la situación. Entonces, cuando la forma en que tú reaccionas ante las circunstancias no te ayuda para estar realmente mejor, pues hay que abrirse a ver otros puntos de vista para precisamente tener una manera distinta de reaccionar y poder vivir cosas diferentes. Entonces, todo este
todo esto causa sufrimiento, el estar generalmente yendo al pasado y reaccionar de forma automática a las circunstancias. Esto es lo que va a causar nuestro sufrimiento y la infelicidad, así también como la enfermedad, porque dejamos de experimentar la realidad, o lo que aquí en este libro nos dicen, nos dejamos de experimentar el ser, o sea, nuestra verdadera esencia. Cuando nosotros estamos interpretando y no somos conscientes de esas interpretaciones, nosotros dejamos de ver las cosas como realmente son. Entonces, porque generalmente vamos a estar proyectando ciertos prejuicios, ciertos conceptos sobre esas situaciones, y eso nos impide el realmente ver las cosas como son, y siempre vamos a estar simplemente reaccionando. Entonces, no podemos encontrar el presente mientras seamos nuestra mente, mientras nos identifiquemos con nuestra mente, y debemos de comprender que el pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia, y el pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita el pensamiento para expresarse. La conciencia es algo que está más allá del mundo físico, está creado por información que también podríamos entenderlo como una vibración, y vibración pues es también energía, ¿no? Es algo que no se ve, es algo intangible, pero que sí tiene un efecto en lo tangible, en el mundo visible, en el mundo material. Entonces, eso también está muy relacionado con nuestras emociones. Son cosas que están realmente conectadas, pero nosotros de forma racional a veces nos desconectamos. No es que realmente estemos desconectados, pero sí podemos llegar a pensar o a creer que estamos desconectados y que nuestra mente no tiene nada que ver con lo que sucede, por ejemplo, en nuestro cuerpo o en nuestra vida en general. Entonces, es cambiar simplemente el concepto y tener bien claro que siempre estamos conectados, aunque pensemos o nos han enseñado muchas veces que esto no es así. Entonces, como les decía, la conciencia no necesita el pensamiento. Entonces, iluminarse en este sentido significa levantarse por encima del pensamiento y no caer a un nivel inferior del pensamiento, como sería el nivel quizás de los animales o de las plantas. Entonces, en el estado iluminado, no, digamos que vamos a seguir usando nuestra mente. No es que la vayamos a dejar de usar, porque tampoco no podemos dejar de usar nuestra mente, sino que la vamos a estar usando cuando realmente la necesitamos para simplemente de una forma más enfocada y efectiva, porque generalmente estamos dándole vueltas a las situaciones, estamos realmente usándolo de una manera que en lugar de ayudarnos nos resta energía, y pues no encontramos realmente las soluciones, vivimos sintiéndonos mal, vivimos en estados emocionales negativos, y lo importante es aprender a usarla con fines bastante prácticos, que estemos, digamos, libres de ese diálogo interno que es involuntario, en el que generalmente, aunque creamos que no estamos, tenemos la idea de que no estamos pensando en nada, pues en realidad hay muchos pensamientos en nuestra mente que nos están diciendo que quizás lo que queremos alcanzar no es posible, que es difícil, qué van a decir las demás personas, etc. Todo ese tipo de pensamientos que están ahí, que muchas veces no somos realmente conscientes. Eso es lo que realmente nos impide muchas veces tomar mejores decisiones en nuestra vida. Entonces, de esta forma, pues lo que vamos a poder encontrar es que vamos a tener un mayor acceso a nuestra creatividad, vamos a encontrar soluciones que sean creativas, y de alguna manera vamos a estar oscilando, por lo menos por pequeños periodos de tiempo al principio, entre lo que es el pensamiento y la quietud. Es decir, hay un pequeño espacio a veces entre que nosotros vivimos una experiencia y nosotros empezamos a generar todos estos pensamientos que generalmente son negativos. Hay un pequeño ahí espacio en donde no hay pensamiento, en donde nosotros estamos, digamos, en paz, y empiezan a surgir ideas que son realmente creativas, que no tienen nada que ver con lo establecido, no tienen nada que ver con cómo me han dicho que las cosas deben de ser, con cómo debería yo de comportarme, cómo debería de resolver mi vida, sino simplemente son cosas que van más ligadas a la intuición, en donde yo digo, ay, yo creo que debería de ir por este camino, resolver esto así, aunque pareciese o todo el mundo
piensa que no es la mejor manera. Entonces, ahí es cuando nosotros nos estamos guiando más por la intuición que por el pensamiento. Entonces, podemos tener estos periodos cuando nos conectamos realmente al presente. Entonces, solamente cuando tenemos acceso a esta forma de pensar que es más creativa, es cuando vamos a poder encontrar pues soluciones diferentes y creativas a nuestra vida, y vamos a dejar de darle ese valor al pensamiento, que le damos lo sobrevaloramos, y el pensamiento pues realmente muchas veces no nos lleva a resolver las cosas. Entonces, cuando no estamos, cuando el pensamiento más bien no está totalmente conectado con nuestra conciencia, pues entonces digamos que se vuelve estéril y es bastante insensato y destructivo, cuando realmente no somos conscientes de que hay algo más allá del pensamiento, y el pensamiento es solamente una forma de materializar ese algo que está más allá, que es complicado a veces describirlo, ¿no? Porque es algo intangible, pero es algo que va más ligado a lo que sientes, a lo que realmente estás sintiendo, esa emoción o esa intuición, más allá de lo que estés pensando. Entonces, muchas veces no nos permitimos escuchar esa voz interior, esa emoción, esa intuición, no la reconocemos porque realmente nos estamos guiando por el pensamiento. Creemos que lo que pensamos es más importante que lo que sentimos. Cuando realmente los llegamos a conectar, es cuando nos podemos llegar a conectar realmente al presente. Entonces, hay que entender que la mente es esencialmente una máquina de supervivencia, digamos, de alguna forma podríamos decir que es una máquina de ataque y defensa contra otras mentes. Es una máquina que nos ayuda a recoger, almacenar, analizar información, y en ese sentido la mente es muy buena, pero no es creativa en ningún sentido. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. Entonces, pues es muy importante cuando tú te conectas al presente, logras esa quietud mental, y entonces puedes llegar a encontrar esas soluciones creativas para lo que está sucediendo en tu vida. Pero cuando estás en el constante pensamiento, cuando le estás dando vueltas y vueltas con tus pensamientos a una situación, pues no llega esa quietud mental y la creatividad no puede surgir. La creatividad y el pensamiento no van de la mano. Entonces, la mente también pues incluye emociones, así como todos nuestros patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. Entonces, la emoción surge en el punto en el que se encuentran la mente y el cuerpo. Digamos que la reacción es la reacción, una emoción es la reacción que tiene el cuerpo a la mente, o podríamos decir también que es un reflejo de la mente. Entonces, habitualmente no somos conscientes realmente de todos estos patrones de pensamiento que tenemos y cómo está conectado con nuestro cuerpo, cómo a veces aquellos síntomas, aquellos dolores, por pequeños que sean, pues tienen que ver también con aquello que estamos pensando. Entonces, cuanto más nos identificamos con nuestro pensamiento, con nuestros gustos, con nuestros odios, con nuestros juicios, con nuestras interpretaciones, en ese momento estamos menos presentes, y estamos pues realmente generando un estado emocional que va a ser complicado, porque no vamos a poder realmente estar en paz muchas veces ni con las situaciones, ni con nuestras decisiones. Lo que pasa es que generalmente estamos queriendo controlar lo que sucede y cambiarlo, que es parte de lo que nos mantiene en estos estados. Entonces, es importante también abrirse a sentir nuestras emociones, porque si no nos estamos desconectando de ellas, y eventualmente nosotros las vamos a experimentar solamente en un nivel físico, como un problema o un síntoma físico. Cuando tú te desconectas de la emoción, cuando la niegas, cuando la reprimes, cuando no te abres a sentirlas, pues lo que pasa es que esto se va a ver reflejado en tu cuerpo. La emoción siempre tiene que salir, y si no sale porque tú la reconoces, porque tú te haces consciente de ella, porque tú te abres a sentir la emoción, pues a nivel físico esta va a salir por medio de un síntoma o una enfermedad. Entonces, si realmente
queremos llegar a conocer nuestra mente, pues es importante que nos abramos a vivir el presente, que dejemos de rechazar las situaciones que están pasando y que las observemos desde otro punto de vista. Eso sería importante para poder encontrar estados emocionales diferentes. Entonces, la mayor parte del sufrimiento humano, digamos que es innecesario, de acuerdo a lo que nos dice este libro, porque es creado por nosotros mismos cuando nuestra mente no es observada por nosotros. Es decir, el ser conscientes de qué es lo que estamos pensando a cada instante, que es algo que realmente no hacemos. La mayoría del tiempo vamos en automático, ya no somos realmente conscientes de lo que pensamos, por qué es que lo pensamos, y mucho menos somos conscientes de lo que estamos sintiendo. Generalmente le puedes llegar a preguntar a una persona qué es lo que está sintiendo y muchas veces no sabe realmente qué es lo que siente, no sabe definirlo, no sabe si es preocupación, si es ira, si es odio, y además tenemos una tendencia a responder qué es lo que estamos pensando y no qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, todo ese dolor que estamos creando en el presente siempre es una forma de no aceptar lo que está sucediendo, es una forma de resistirnos inconscientemente a lo que está sucediendo, y en el nivel de pensamiento la resistencia es una forma de juicio, en el nivel emocional es una forma de negatividad. Por lo tanto, toda la intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia que tengas al momento presente, y esto es lo más importante que nos va a enseñar este libro a fin de cuentas, que cuando nosotros nos estamos resistiendo a lo que está pasando en el presente, pues es ahí cuando nosotros vamos a generar el sufrimiento. El sufrimiento se genera precisamente por eso, porque queremos controlar las cosas, queremos que sean diferentes, tenemos esta idea de que las cosas tendrían o deberían de ser de cierta manera y no aceptamos que las cosas son como están sucediendo. Eso sería lo más importante, esto es vivir el presente, y cuando comienzas a ver la vida desde este punto de vista diferente, pues vas a encontrar respuestas diferentes a tu vida sobre todo, pero también te vas a conectar con las experiencias, te vas a conocer más porque vas a comprender cómo lo que piensas tiene que ver con la situación que estás viviendo. Digamos que lo que estás viviendo primero de alguna manera ha sido creado desde el pensamiento o desde algo que no es tangible. Entonces, cuando tú haces esa conexión, pues dejas de culpar, dejas de creer que los problemas son el exterior o las demás personas, como decíamos al inicio. Entonces, lo importante es dejar de identificarse con la mente, creer que nosotros somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos es una forma en que nosotros materializamos algo que está mucho más allá, y muchas veces está limitado pues simplemente por el lenguaje, ¿no? A veces nuestro lenguaje también puede llegar a ser limitado, y pues eso también nos limita poder definir lo que nosotros pensamos y sentimos. Entonces, por eso es importante abrirnos a otro tipo de conocimiento, a ver las cosas de otra manera, a sentir nuestras emociones, a hacer esa conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, saber que está conectado lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy haciendo. Entonces, todo eso está conectado, y eso está conectado con lo que me está sucediendo en mi vida. Entonces, generalmente nos estamos resistiendo o estamos negando lo que es el presente, y no podemos realmente funcionar de esa manera, y eso también nos limita a vivir en el tiempo, que es de estar demasiado atados al pasado y demasiado preocupados por el futuro. Como les decía, siempre que tenemos una experiencia y que sobre todo tiene un impacto emocional, hay que ser conscientes de esa parte. Mi mente siempre va a ir al pasado, va a hacer una comparación con lo que estoy viviendo y me va a dar una respuesta automática de acuerdo a toda esa información que yo tengo. Eso se va a proyectar hacia el futuro como algo que no quiero vivir, algo que me da miedo vivir, algo que me gustaría evitar, algo que no debería de pasar, etcétera. Entonces, son formas en que nosotros lo vamos proyectando hacia el futuro, y entonces nos olvidamos de vivir
el presente. Entonces se trata de observar nuestra mente, de ser conscientes de cómo nuestra mente va etiquetando todo lo que nos va sucediendo y cómo este proceso de etiquetar o de interpretar lo que estamos viviendo es permanecer en el juicio y es crear dolor e infelicidad. Entonces, pues esto es parte de lo que nos enseña principalmente este libro, a conectarnos realmente con el presente, conocer nuestra mente, cómo es que siempre estamos creando nuestro dolor, nuestras situaciones, cómo es que está conectado todo lo que estamos viviendo con lo que estamos pensando. No puede haber algo en nuestra vida que suceda si no está conectado con nuestra conciencia y se trata de conocernos simplemente a nosotros mismos y comenzar a vivir el presente. En el presente siempre vas a encontrar soluciones creativas a tu vida y eso, una solución creativa, sobre todo tiene que ver con algo que no está ligado al pasado, es decir, vas a encontrar una solución que es diferente a toda esa información que tienes del pasado, porque pues digamos que si en este momento las soluciones que tú estás llevando a cabo en tu vida no están resolviendo lo que estás viviendo, pues es porque toda esa información pues de alguna manera ya no te sirve, ya es obsoleta y necesitas una forma diferente de ver las cosas. Entonces, pues esto es lo que nos enseña este libro, El Poder de la Hora, del autor Eckhart Tolle, que es un libro pues bastante interesante, es muy sencillo realmente, lo lees yo creo de manera muy rápida porque es bastante sencillo y yo pues se los recomiendo si es que estás buscando formas diferentes de ver las situaciones para tu vida, para encontrar diferentes formas de vivir sobre todo con mayor paz, más allá de lo que esté sucediendo. A veces creemos que vivir en paz con lo que está sucediendo es que las cosas cambien y en realidad vivir en paz es aceptar lo que está sucediendo y encontrar realmente soluciones creativas en tu vida. Entonces, quiero agradecer pues a todas las personas que han estado conectándose y siguiendo esta transmisión del día de hoy. Ya veo por aquí, me han dejado algunos comentarios. Quiero saludar a Claribel Bueno, también a mi tocayo Aarón Montes de Oca, Sandra, a Carmen Velázquez y a Leslie. Gracias por estar siguiendo la transmisión. Por aquí dice Aarón, ayer leí en una bolsa de té, respira futuro y exhala pasado y vive el presente. Cuánta sincronicidad, así es, cuánta sincronicidad y es así, ¿no? Se trata realmente de conectarnos con el presente, que eso es realmente el único tiempo que podemos vivir y cuando estamos demasiado anclados en el pasado, todo lo estamos proyectando al futuro y lo que estamos haciendo es vivir en una repetición constante. Por eso no podemos vivir cosas diferentes. Entonces, dice también por aquí, si a veces estamos viviendo en el pasado o preocupados por el futuro y lo único que tenemos es el ahora. Es así, solamente es lo único que existe. Y pues es a donde tenemos que reconectarnos, porque realmente siempre estamos viviendo el presente, pero es nuestra mente, nuestros pensamientos, los que nos están desconectando de manera racional o de una manera simplemente mental, pero no de una manera real al presente. Entonces, saludos también a Laura Etienne y a Eduardo Trejo que están siguiendo esta transmisión. Entonces, bueno, pues muchas gracias a ustedes por conectarse, por seguir esta transmisión. Y bueno, como siempre, te invito a que me dejes tus comentarios y que comparte. Invito también a que si crees que hay a otras personas que puedan estar interesados en escuchar esta información, pues que compartas, me ayudes compartiendo esta transmisión. Y bueno, pues nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche para seguir compartiendo más libros, seguir compartiendo también películas y algunas reflexiones personales. Y también, bueno, te invito, los domingos estamos en la página de Facebook Viviendo un Curso de Milagros para platicar sobre este libro. Te comparto frases para ir conociendo cuál es la visión de este libro, Un Curso de Milagros. Y los viernes por YouTube, pues estamos compartiendo con coaches invitados sobre muchos temas bastante interesantes. Entonces, bueno, te invito a que estés pendiente de las transmisiones. Aquí en la descripción, como siempre, puedes encontrar todos los enlaces a mis redes sociales, el Facebook, el Twitter, el canal de YouTube, el podcast Despertar Consciente.
Y bueno, pues nos vemos el próximo sábado, 9 de la noche, para seguir compartiendo más temas interesantes. Así que muchas gracias por seguir la transmisión y que tengan un excelente fin de semana. Hasta el próximo sábado.